Buenas noches, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he hecho varias publicaciones de mis obras en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, el FNAC, la Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn. Y ahora en mi canal de YouTube, en el cual aprovecho para hacer presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, y también he hecho de reseñas de libros que me han llamado la atención, de grandes escritores, tanto autores nacionales como extranjeros. Y siguiendo el ciclo de la Biblia y del cristianismo, que yo he iniciado con Jesucristo, el Hijo de Dios, y de los grandes profetas de Dios, ahora le toca el turno a José, el casto José. José era el penúltimo hijo de Jacob y Jacob era el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú y probablemente conocieron a su abuelo Abraham, que vivió o llegó a una avanzada edad. Entonces, de todos los hijos que tuvo Jacob, que tuvo 12, las 12 tribus de Israel, se destaca por encima de todas la figura de este joven, de este muchacho, que durante una visita que hace a una salida con los hermanos mayores, porque se llevaban diferencia de edad, aprovechan ellos para venderlo a unos tratantes de esclavos. ¿Por qué realizan esta acción? ¿Y qué significa, ¿no?, para la palabra de Dios y para la Biblia este hecho de que le vendieran a José? José es un chico muy obediente a su padre, muy fiel a la palabra de Dios, es el hijo más, hasta cierto punto, perfecto que tiene Jacob. Un hijo que no le da disgustos, un hijo que es muy, muy justo, y por eso, por esta consideración que el padre va teniendo hacia él, por lo bien que se porta y lo obediente que es, llega un momento, y por unos sueños que tiene, porque también interpretará los sueños, llega un momento que los hermanos le cogen tal envidia, tales celos, que deciden venderlo, deshacerse de él. Entonces dicen, cuando vuelven a su casa, le enseñan la túnica que le había regalado Jacob a su hijo José, toda desgarrada, con sangre, y dice que una fiera ha atacado a José y lo ha matado. Entonces, esto evidentemente causa un gran disgusto a su padre, y se refugia en Benjamín, que era el único hijo que le quedaba ya vivo, bueno, vivo para él, porque no sabía que José había sido vendido, y por lo tanto pensaba que ya solo le quedaba como hijo de su Raquel, la mujer que más amó, porque tuvo dos mujeres, Lía y Raquel, a Benjamín, que era el pequeño. José era hermano también de padre y madre de Benjamín, pero solo era hermano de padre de los otros hijos de Jacob, que Jacob tuvo dos mujeres, y después tuvo, digamos, las esclavas de sus mujeres, que fueron las concubinas y con las cuales tuvo los otros hijos, ¿no? Entonces, José es llevado a Egipto y vendido allí, bueno, a uno de los hombres más importantes del faraón, que era Putifar. Putifar pronto se dará cuenta de las cualidades tan extraordinarias que tiene este esclavo y lo va elevando de categoría. Pero un día la mujer de Putifar se enamora locamente de este chico, que tenía un gran atractivo físico, y se inventa la idea de que
ha intentado violarla, cuando es todo lo contrario, es decir, ella es la que va a él, se hace la encontradiza con él cuando el marido no está, y entonces como José la rechaza porque era un hombre casto y dijo yo no puedo hacer esto porque mi Dios no me lo permite y sería una traición a Putifar, a mi señor, pues ella en un arrebato de odio, de rabia y de indignación le acusa injustamente. Entonces el marido lo encierra en la cárcel, pero da orden de que se le trate bien. De alguna manera, bueno, ahí en la película José, que está interpretada magníficamente bien, Ben Kingsley hace de Putifar, y la verdad es que vale la pena porque la película está muy lograda, José y sus hermanos están muy lograda, y este chico, bueno, pues se queda en la cárcel teniendo una condena injusta, pero sabiendo que él no ha pecado contra su Dios. Entonces, pasa unos años allí y de alguna manera, pues bueno, llega a ser reconocido por su gran obediencia a las normas, es un hombre ejemplar, y un día, que es un poco la imagen que he puesto yo aquí, ilustrativa del cautiverio de José, un día se encuentra que allí, en la cárcel, han ido a parar dos miembros, digamos, del servicio del faraón. Uno era el copero y el otro era el panadero. Entonces, estos habían tenido unos sueños que después preguntaron a José, porque tenía una gran fama, ¿no?, digamos, de interpretador de sueños, pues qué querían decir estos sueños. Él les dice que el sueño del panadero, que es el primero que de alguna manera, bueno, pues va a consultar su sueño, José lo va a interpretar diciendo que a los 3 días él va a morir. Pero sin embargo, el copero real se va a salvar. Y le dice el copero, estas palabras de la Biblia le dice, el jefe de los coperos le dice, en mi sueño, pues mira, que había una vid delante de mí, y la vid había 3 ramitas y al parecer brotaban sarmientos. Salieron sus flores, sus racimos maduraron, sus uvas, y yo tenía en la mano la copa de Faraón, y procedí a tomar las uvas y a exprimirlas en la copa de Faraón. Después di la copa en la mano de Faraón. Entonces le dijo José, esta es su interpretación. Las 3 ramitas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza y ciertamente te devolverá a tu puesto. Y ciertamente darás la copa de Faraón en su mano, según la costumbre anterior, cuando estabas de copero suyo. Sin embargo, le dice también que cuando él esté ante el faraón, guarde memoria para que le pueda sacar de prisión. En cambio, al panadero le dice, yo también estaba en mi sueño y mira que yo tenía 3 cestas de pan blancos sobre la cabeza. En la cesta encima había toda clase de comestible para faraón, el producto de un panadero, y había aves comiéndoselo de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José contestó y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días, dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza de sobre ti y ciertamente te colgará en un madero y las aves ciertamente comerán tu carne de sobre ti. Entonces se dice en la Biblia que al 3er día, que era el cumpleaños del Faraón, procedía a hacer un banquete y ocurrió exactamente lo que había dicho José. Esto le dio un gran predicamento y sin embargo tuvieron que pasar ya un buen tiempo para que
cuando el faraón tuvo aquel famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas y los tallos de trigo, las espigas gordas y flacas, es cuando el copero se acordó y le dijo: Majestad, en vuestro reino está en la cárcel un tal José, un hebreo, un semita, que interpreta los sueños. Y entonces es cuando el faraón le hace llamar su presencia y le interpreta el sueño, que en realidad esos dos eran uno, que habría 7 años de beneficio bueno para Egipto, de prosperidad, y 7 años de hambruna. Y le dijo al faraón: las vacas gordas son la prosperidad, las vacas flacas son hambruna. Entonces, lo que hay que hacer es meter durante un tiempo, cuando esté la prosperidad, ese excedente en el granero. ¿Para qué? Para que cuando llegue la hambruna no se pase hambre. Entonces el faraón dice que qué hombre va a poder poner, y entonces se acuerda y dice: bueno, pues tú mismo serás elevado a un rango que después de mí serás el más importante. Entonces, aquí de lo que se hay que extraer lo siguiente: Dios utiliza a José para que él libere a su pueblo. Y ya Abraham se lo había dicho. Ya he tratado el tema de Abraham, pues bueno, ya he hablado un poco de este profeta tan grande, ¿no? El Padre de Naciones. Pero ya le habría dicho que su pueblo pasaría hambre y sería esclavo en Egipto. Esto se lo va avanzando, y efectivamente, porque el que vuelve, que todavía, bueno, no llegó a entrar, pero pasaron unos años hasta que el pueblo de Israel pudo llegar a la tierra que se le había prometido a Abraham. Entonces, como Dios cumple con sus promesas y es el único al que podemos hacer caso, aquí está un poco el misterio resuelto, ¿no? Que José es utilizado para salvar su pueblo. Y efectivamente, la hambruna que se desata, Egipto no pasa hambre, los demás sí, los demás evidentemente pasaron hambre y acudieron a Egipto. Entonces, para que les vendieran ese grano que tenían escondido, custodiado, guardado en los graneros reales o en los almacenes. Entonces, gracias a la previsión de José, sus hermanos acudieron a Egipto pues a que les vendieran el trigo porque tenían hambre, porque había una sequía horrorosa, y entonces pues acudieron allí y no reconocieron a su hermano. Llegaron allí, pero no supieron que José, que se llamaba de otra manera, evidentemente no se llamaba José, pues no es él. Y entonces es cuando él los somete a prueba para ver si habían cambiado en sus corazones, y los invita a cenar y tal, y entonces les dice que son espías. Antes de esto dice: son espías, y por lo tanto uno de ustedes tiene que quedar aquí. Y entonces les pregunta cuántos hermanos. Les dice: teníamos uno tal, pero queda uno pequeño. Entonces, pues si viene el pequeño, tal, viene el pequeño para libertar a uno de los hermanos que lo encerró. Y cuando viene el hermano, los invita a cenar, los pone exactamente igual que estaban en el orden de nacimiento, y cuando ellos marchan, resulta que les pone una copa de plata y se la pone a Benjamín, y entonces ve la reacción de los hermanos, que han cambiado tantísimo que no quieren que Benjamín quede de esclavo o muera, ¿no? Y es cuando él, en una escena bellísima, pues les dice: yo soy su hermano José, que me vendieron como esclavo. Claro, ellos quedan impresionadísimos, ¿no? De que, bueno, este hombre que tiene un gran poder en Egipto, porque evidentemente se lo ha otorgado Dios, pero también se ha valido del faraón, pues va a ser el que les liberte, el que les quite el hambre, y la reacción tan extraordinaria que tiene, ¿no? Vengan a mí, son mi familia, se echan a llorar. Bueno, preciosa, ¿no?, la escena. Pero que muchas veces Dios se sirve
de muchas dificultades para crear algo grande, algo bueno, ¿no? Y la prueba es José, que luego también esta interpretación de sueños también la tenía Daniel, porque él tenía la sabiduría de Dios. O sea, lo que José interpretó solo lo podía saber Dios, porque los adivinos no lo podían descubrir. Y en el caso de Daniel pasó exactamente igual. Cuando Nabucodonosor tiene aquellos sueños, que ya hablaré de Daniel, del árbol y de la estatua y tal, van buscando por todos los sitios y el único que le va a responder va a ser Daniel. Los demás no sabían. Los demás magos caldeos que allí tenía la corte no pudieron dar la interpretación, y los que estaban con el faraón igual, porque la única interpretación la podía dar Dios, y se sirvió de José. Por lo tanto, aquí nos demuestra que la fidelidad se premia, y que José es el ejemplo más claro que podemos tener de ese hombre que fue fiel a Dios, un hombre justo y temeroso de Dios, y que al final obtuvo una gran recompensa. Fue elevado por encima de todo su pueblo, con una gran consideración y gran respeto por parte del faraón. Le nombró gobernador, le nombró tal, y por otro lado supo y pudo salvar su pueblo. Y además, durante ese tiempo, que no ocurrirá después, 400 años después, cuando hablamos ya del pueblo de Israel, en ese momento el pueblo de Israel, gracias a José, gozó de una tranquilidad y gozó de una dicha y gozó de una prosperidad extraordinaria, ¿no? Y de alguna manera pues se cumple todo lo que le dijo Dios a Abraham. Y bueno, ahí tenemos ya las 12 tribus de Israel, y los huesos de José fueron llevados a la tierra prometida por Moisés, Josué y los que abandonaron Egipto. Egipto después, ya lo veremos cuando hablemos de Moisés, el legislador de Israel, pues va a ser todo lo contrario. Ahí el pueblo de Israel va a ser totalmente sometido por los egipcios durante 400 años, una esclavitud exagerada, e incluso se mandó matar a los niños, ¿no? Es curioso. Las niñas no hacían nada, pero los niños, bueno, los sacrificaban, los degollaban, tremendo, ¿no? En cambio, las parteras dijeron que eso no se podía hacer. Bueno, Dios también las influyó, ¿no?, para que no hicieran esta matanza, pero ver que, bueno, el ejemplo del casto José que quedó ahí, ¿no? Un hombre que vale la pena, o que valía la pena hacerle pues esta conferencia, esta reflexión. Yo más bien hablaría de una reflexión, ¿no?, que se puede hacer sobre José, este gran hombre de la Biblia, ¿no?, y las cualidades que le gustan a Dios: la humildad, la fidelidad y el estar siempre con Él, como les pasó a los otros anteriores, y como pasará también posteriormente con otros hombres de la Biblia. Y esta es mi reflexión sobre José, el hijo de Jacob, y uno de los hombres más importantes de la palabra de Dios.